Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Archivos del Infierno. Gracias por acompañarnos y antes de comenzar, quiero desearles lo mejor para este 2025. Mis mejores deseos para todas y todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta aventura en la que nos adentramos hace poco. Esperemos sigamos así por mucho tiempo. Les deseo también que este año esté lleno de mucho amor, mucha salud, bendiciones y por supuesto mucho terror. Pero no se preocupen que de eso nos vamos a encargar nosotros. Pero bueno, ¿están listos? ¿Están listas? No se hable más que en esta ocasión les traemos una historia que estoy seguro les dejará pensando en aquello que desconocemos de este mundo y sobre todo en que a cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos experimentar este tipo de acercamientos a lo sobrenatural. Ya lo saben, mi nombre es Israel Castro y ya estás entrando en los archivos del infierno. Hola, buenas noches. Me llamo Roberto. Soy un fotógrafo retirado que trabajó muchos años en un periódico muy popular del país. Yo me encargaba básicamente de fotografiar aquellas escenas que salen en las primeras planas. Ya saben, aquellas que no tienen mucha censura. Mi experiencia se desarrolla en el cumplimiento de mi deber. Estábamos en la oficina cuando nos llamaron para cubrir un accidente. Al parecer 2 personas habían volcado su auto en un tramo de una carretera conocida, y como es común, salieron volando ya que no usaban el cinturón de seguridad. Cuando llegué a la escena, el coche estaba destrozado con las llantas hacia arriba. Los navegantes, ellos se encontraban aproximadamente a 50 metros del vehículo. Cuando me acerqué me dediqué a hacer mi trabajo con el respeto que este amerita. La escena era impactante. Los 2 cuerpos estaban prácticamente deshechos y contorsionados. Quise tomar una fotografía en ángulo panorámico, donde al fondo de los 2 cuerpos se encontrara el vehículo a modo de desenfoque. Cuando fijé el lente de mi cámara para hacer el primer disparo, noté algo extraño en la parte de atrás del auto. Al mirar con atención, noté que era un cobertor de bebé. Tenía mucha sangre, pero no había señal de un menor y tampoco se había reportado. Me acerqué al vehículo y en efecto, no había nadie, solo el cobertor junto con una mamila con leche a medio tomar, lo que nos indicaba la presencia de un menor. Comenté esto con los policías que resguardaban el área. Ellos se apresuraron a hacer una búsqueda. Buscaron entre los arbustos y la hierba seca. También buscaron del otro lado del carril, aunque de ser así el resultado hubiese sido fatal, o a menos alguien que transitara por ahí lo hubiera notado. Pasó un tiempo y lo único que se encontró fue un pedazo de plástico que uno de los oficiales reconoció. Dijo que parecía ser un pedazo que pertenecía a una silla para bebé, de esas en donde sientan a los infantes en la parte de atrás del coche. Al parecer la silla se había desprendido y había salido volando. Fue la primera impresión en la que todos estuvimos de acuerdo. Pero era extraño. Los elevadores de las ventanillas de la parte de atrás del coche se encontraban arriba. Esto nos daba a entender que las ventanillas estaban cerradas al momento del impacto. Revisando más a profundidad, encontramos que una de las manijas de las puertas estaba rota como si lo hubieran arrancado, y había marcas extrañas sobre la pintura de la puerta que no coincidían con las marcas que dejaba una volcadura de este tipo. Mi trabajo terminó por esa noche y todo quedó en un gran misterio, pero después de 2 semanas sucedió algo que le dio la vuelta a las cosas. Pasadas aquellas 2 semanas, recibí la llamada de un compañero que se había enterado de los curiosos sucesos. Me comentó que había indagado sobre la historia de aquella familia y lo que se sospechaba terminó confirmándose. La familia estaba conformada por 3 integrantes: el padre, la madre y un bebé de 8 meses. Creerán que todo esto es aburrido e irrelevante, pero lo cuento para llegar a un punto.
Después de más de 20 años, hace unos meses, charlaba con unos excompañeros del periódico en un café y en algún momento caímos en el tema paranormal. Fue así como uno de ellos, Elías, comentó que uno de sus primos tuvo una experiencia muy extraña en una carretera. Al describir el lugar, de inmediato me di cuenta que hablaba del mismo tramo donde había ocurrido aquel accidente y donde a mí me había tocado estar hace muchos años. Elías nos platicó lo que le había sucedido a su primo. Comentó que mientras su primo esperaba una grúa para remolcar su auto, el cual había sufrido una falla mecánica, observó a un ser divagando entre la maleza. Lo pudo ver por pocos segundos, pero lo vio muy bien, además de que apenas caía el atardecer y aún había un poco de luz. Se trataba de una criatura muy alta, con huesos demasiado marcados y de piel color negro. Tenía pelaje en la espalda. Sus ojos eran demasiado grandes, casi saliéndose de las cuencas, y de un color blanco amarillento. Tenía una boca muy larga que cuando la abría, su barbilla llegaba casi a la mitad de su pecho. Mi amigo comentó que su primo se sorprendió más porque las manos y pies de esta criatura parecían ser humanos, sin mencionar los imponentes cuernos que le salían de la frente. En cuanto escuché eso, se metió una idea en mi cabeza que no ha dejado de darme vueltas. ¿Creen que es posible que esa criatura se haya llevado a aquel bebé? No sé, algo así te desencaja de muchas maneras. Son coincidencias que parecen mentira o sacadas de un guión de alguna película de terror. Al escuchar a Elías, vinieron en mi memoria una serie de detalles de aquel caso. Recordé cuando los abuelos paternos de aquel bebé presentaron una denuncia por desaparición en aquellos años. Pero siendo honestos, sin ningún indicio de delito, nadie le daría seguimiento a ese caso, y desafortunadamente así fue. También recordé cuando se encontró la silla de aquel bebé completamente destrozada. El informe de los peritos que se encargaron de analizar el objeto en cuestión arrojó que en la silla se encontraron muestras de sangre y muestras de piel humana, así como un líquido viscoso al que nunca supieron darle una interpretación científica. También se encontraron pelos gruesos de color negro, demasiado largos y lacios, que de igual forma nunca supieron a qué o a quién pertenecían, ya que no coincidían con la fauna que pudiese existir en aquel entorno. Esto sucedió en un tramo de una carretera camino a Guadalajara. Disculparán que sea hermético en cuanto a los datos, y aunque ya pasaron más de 20 años, no quiero ser el responsable de que alguien en algún momento tome la decisión de ir y aventurarse a aquel sitio. Son libres de interpretar a su criterio esta historia. Espero que este espacio sea lo suficientemente serio para quienes se atreven a contar sus experiencias. Aún tengo una historia impactante que contar, espero poder enviarla pronto. Les felicito por su proyecto. Tienen un contenido que llama mucho la atención y espero sigan así. Les deseo mucho éxito. Gracias por leerme. ¿Qué tal les pareció la historia del día de hoy? Interesante, ¿no creen? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Cuéntanos si sabes de alguna extraña criatura que se vea por tu localidad o que alguien que conozcas haya visto. Supongo que como especie nos falta mucho por conocer de este mundo. Estas criaturas que se han visto en distintos entornos y que justamente, como dice nuestro protagonista, muchas veces son criaturas que no se parecen a nada que ya hayamos visto antes. Criaturas que andan por ahí esperando a su próxima víctima, esperando tal vez por ti. Recuerda que tú también puedes compartirnos tu experiencia. Mándala al correo que aparece en la descripción. Puedes seguirnos en Facebook y en TikTok. Y no olvides también compartir este contenido y activa las notificaciones para que te enteres de nuevos episodios. Recuerda que esto es muy importante para que nos puedan escuchar incluso en el más allá. Hasta pronto.